Buenos días, ¿qué tal? Está por ahí el doctor Alejandro. Buenas tardes. Adelante. Vamos a esperar un minutito, por favor, para poder iniciar. Gracias. ¿Qué tal, doctor? No sé si quiera ensayar su presentación con la aplicación que dice compartir abajo. Sí, un momento. Sí, muchas gracias. ¿Ya se puede ver? Sí se puede ver. Muy bien. Bueno, en un momentito empezamos. Muchas gracias por conectarse, doctor. Claro que sí. Adelante, adelante. Listo, pues vamos a empezar. Un segundito. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta conferencia, penúltima conferencia del ciclo Entre la luz y la razón, a raíz de los 800 años de Tomás de Aquino y la filosofía de la Baja Edad Media. El día de hoy tenemos una ponencia, una conferencia realmente interesante que se llama ¿Qué entendemos por filosofía medieval? A cargo del doctor Alejandro Telcam. Él es de la UAM Iztapalapa. Bueno, les hablo un poco acerca de su currículum. El doctor Telcam, de padres alemanes, nació en Bogotá, Colombia. Estudió la licenciatura en filosofía, literatura hispánica y alemana en la Universidad Friedrich Alexander. Hizo una maestría en filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y se doctoró con una tesis sobre la teoría de la percepción de Tomás de Aquino en la Universidad Martín Lutero, en Alemania, tesis que fue publicada por la editorial Brill en Leiden, Holanda. Dio clases en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Panamericana en México. Desde 2007 es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa, es miembro del SNI. En 2015 fue director de la revista Signos Filosóficos del Departamento de Filosofía. Trabaja principalmente en el campo de la historia de la filosofía. Se ha especializado en aspectos de filosofía teórica, en el pensamiento medieval y filosofía social en la escolástica española y mexicana del siglo XVI. Sus últimas publicaciones versan sobre todo sobre este segundo eje temático. Se destaca la edición de un volumen de carácter multidisciplinario, acompañan The Early Modern Spanish Imperial Political and Social Thought, publicado en la editorial Brill, con la participación de especialistas de 9 países. También se ha dedicado a la traducción de textos filosóficos medievales al español y alemán en editoriales reconocidas como EUNSA en España o Meiner y Herder en Alemania. Un número aproximado de 60 publicaciones han sido hechas en español, alemán, inglés y han aparecido en editoriales de países como España, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, México, entre otros. Actualmente, me parece que esta es una información quizá que ya no está tan actualizada,
trabaja en un volumen de una nueva colección en Alemania sobre el pensamiento político novohispano, que será publicado por la editorial Winter de la Universidad de Heidelberg. Y ha participado en muchos eventos, ha sido profesor invitado en una serie de universidades nacionales y en el extranjero. Actualmente es parte de la junta directiva de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval, con sede en Lovaina, que es la asociación más antigua y prestigiosa dedicada al pensamiento medieval. Y pues le damos las gracias al doctor Alejandro Telkamp por haber permitido haber tomado la invitación a dar esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues en primer lugar, mil gracias por la invitación. Pues para mí siempre es un placer poder hablar sobre estos temas, en particular sobre pues, filosofía medieval y las tradiciones que se derivan de ella. Em, y bueno, hoy lo que yo quisiera hacer hoy es más que nada un recorrido breve y unas cuantas pinceladas que indican la manera de cómo, en mi opinión, uno podría abordar lo que es medieval sin caer en los sesgos usuales de pensar que eso se reduce a un par de autores medianamente relevantes y que solamente algunos de ellos se pueden considerar como el ápice del pensamiento en aquel periodo, pues que de hecho usualmente en algunas tradiciones es considerado Tomás de Aquino. Y yo sé pues que obviamente que Tomás de Aquino, pensador eminente, fundamental y cuyo natalicio se cumple 800 años este año, bueno, supuestamente este año. Pues quisiera yo entonces sugerir una visión un poquito más amplia y menos restringida de lo que tiene que ver con cómo hemos de entender filosofía medieval, pues conduciendo obviamente mis observaciones a lo que sería la Baja Edad Media, pero no solamente ella. Em, entonces voy a dividir esta intervención en cuatro partes. La primera es una observación breve sobre histórica sobre lo que es el periodo medieval. La segunda, acerca de qué es filosofía en aquel periodo. Luego hablaré sobre el famosísimo, celebérrimo tema de fe y razón, pero eso con el fin de mostrar que justamente digamos, como la intersección de filosofía y teología, justamente lo que genera es razonamiento filosófico de alto calibre. Y por último, eh, aportaré tal vez a la discusión ya bastante consolidada sobre lo que podría considerarse la esencia de la filosofía medieval. Entonces, voy a empezar propiamente con ello. Entonces, cuando hablamos de lo medieval, nosotros estamos predispuestos a pensar en gente maloliente que no hace mayor cosa sino seguir las indicaciones de un príncipe o un rey y, por supuesto, no teniendo un horizonte intelectual mucho mayor que el que le permite tener el sacerdote. Em, Desde luego, eso es una visión reductivista que yo quisiera vehementemente combatir, porque justamente pierde de vista que lo que nosotros hemos de entender es que el periodo del que nosotros estábamos hablando y que propiamente no tiene un nombre, que es la Edad Media, es una edad entre dos periodos, entre el periodo antiguo y el Renacimiento, que ese periodo justamente
comprende, de acuerdo con, digamos, diferentes acepciones, comprende más o menos 1000 años, ¿no? Es decir, si nosotros hemos de buscar algo así como un inicio oficial de la Edad Media, usualmente nosotros buscamos inmediatamente el año 476 con la caída de Roma, cuando los ostrogodos invaden la península y se quedan con Roma. Y usualmente consideramos que oficialmente termina la Edad Media con la caída de Constantinopla, ¿no? Cuando los otomanos eh, toman Constantinopla y erradican el cristianismo allá. Entonces, para nosotros, el eje conceptual de lo que es Edad Media versa en torno a lo que ha llamado Alain de Libera una noción de romanidad europea. Entonces es un periodo histórico como tal que demarca lo que ocurrió principalmente en territorio europeo, pues europeo en el sentido amplio porque ya sabemos que el Imperio Romano abarcaba todo el Mediterráneo, también el africano. Eso es un punto muy importante. Entonces, en ese sentido, hablar de medieval es propiamente una noción historiográfica que aplica principalmente a Europa, pero no, por ejemplo, a China o a Mesoamérica. Entonces, eso también nos da que pensar, porque estaríamos ante la situación de tener que hablar de un medioevo en Europa cuando al mismo tiempo en otras regiones del mundo no hubo tal cosa, pero donde también había intercambios y comunicación entre diferentes zonas geográficas. Entonces, la idea de la Edad Media obedece entonces a un vacío, digamos, un vacío interpretativo que cuando autores en el Renacimiento empezaron a desmarcarse de esos autores escolásticos rancios y demás, no les atribuían propiamente una característica histórica propia. Edad Media es un hoyo, en cierta manera, entre dos extremos, pero a nosotros nos corresponde llenar de contenido ese hoyo para justamente darle el lugar que como tal merece. Bueno, el carácter europeo de la Edad Media, pues eso nada más lo puse aquí de una manera muy sucinta. Lo podemos observar acá, es decir, en el siglo sexto, de la división de las diferentes zonas de influencia políticas que paulatinamente se transformarían cuando hasta el siglo XII, XIII, nosotros obtenemos una situación, y esa es la situación que nos interesa particularmente, es cuando nosotros observamos que Europa ya ha empezado como a tener que confrontarse con la expansión del Islam hacia Europa, pues ya sabemos que buena parte de la península ibérica había sido conquistada em, por tropas islámicas y por muchos siglos eso continuó siendo así. Pero ese punto en particular es importante porque ese es algo así como un punto en el que se cataliza, para nosotros que nos interesamos por filosofía, en el que se cataliza buena parte de la reflexión filosófica que justamente tendría una influencia mayor sobre lo que sería justamente el pensamiento de autores como Tomás de Aquino o Alberto Magno y otros. Muy brevemente, entonces, pero eso no me quiero detener demasiado en esto, podemos eh, hacer un breve resumen del periodo. Después ya me voy por la Baja Edad Media, pero nada más para que quede claro. Nosotros entonces tenemos al
final o en el siglo quinto o sexto tenemos las grandes migraciones de Europa, de Asia hacia Europa. Nosotros tenemos eh, el año 622, muy importante, la Égira, que se considera el inicio del Islam. Justo entonces se conquista España. En el año 876 se separan las iglesias de Oriente y Occidente y con eso se conforma la iglesia ortodoxa en Oriente y la católica en Occidente. La reconquista y todo lo que eso implica. Y para nosotros particularmente va a ser un dato importante el surgimiento en Europa de las universidades hacia finales del siglo XI, a la Universidad de Bolonia en Italia como la más antigua, después vienen las de Oxford y París y demás. Em, bueno, tenemos cruzadas y demás, y ya entrando hacia el siglo XII, XIII y XIV, nosotros en el plano político lo que podemos observar es un conflicto permanente, latente, no siempre abierto, pero algunas veces sí, entre el emperador y el papa. Y el papado, y eso es un dato también interesante para nosotros porque eso indica que políticamente la presencia de la religión católica en Europa no fue una presencia monolítica que guiaba necesariamente el ideario ideológico de las personas que vivían ahí. Bueno, sobre eso se puede platicar en otra ocasión, pero justamente esa falta de unicidad político-religiosa en Europa, en la Europa occidental, también finalmente condujo a que el papado a principios del siglo XIV se trasladara a Aviñón, al sur de Francia, cosa que finalmente derivó ya a principios del siglo XV en la necesidad de reunificar la iglesia con los concilios de Constanza y Basilea y demás. Podemos detener esta breve línea del tiempo con la muerte negra, ya sabemos, la gran epidemia, plaga bubónica que arrasó buena parte no solamente de Europa, sino de Asia también, que básicamente fue de 1347 a 50. Eh, Guillermo de Ockham, por ejemplo, uno de los grandes pensadores medievales, se dice que falleció justamente a causa de esa epidemia. Bueno, no los quiero torturar con datos porque de eso no se trata, sino quiero nada más que empecemos como a configurar algo así como un panorama que nos permita ubicar histórica y geográficamente ese periodo medieval, periodo histórico, pero periodo también relevante para el razonamiento filosófico. Entonces, la pregunta para mí, pues y eso lo indica el título, no es qué es la Edad Media, sino qué es la filosofía en la Edad Media. Pues sugiriendo que a lo mejor hay algo así como una característica común que nos permite unificar algo así conceptualmente ese concepto de filosofía medieval. Em, el asunto, no obstante, no es para nada fácil y como ustedes se van a dar cuenta, yo más bien voy a optar por no querer dar una definición estricta de ello, sino más bien sugerir que se trata algo así como de un concepto eh, que se articula en torno a esas semejanzas de familia de las que habla Wittgenstein. ¿Ok? Entonces, hablemos de filosofía. En ese periodo que básicamente en filosofía medieval debería empezarse, y eso es lo que sugieren algunos últimamente, debería empezar con el surgimiento de la falsafa en el mundo islámico
alrededor del siglo octavo, y de ahí extenderlo hacia Europa y hacia la Baja Edad Media. Entonces, hablando de filosofía, obviamente nosotros echamos mano de un concepto que viene de la antigüedad, y desde luego los autores más destacados de ese periodo antiguo y que tienen y que inciden de una manera importante, directa o indirectamente en autores posteriores, son principalmente Platón y Aristóteles. La filosofía helenística, aquí la pongo, pero en realidad juega un papel eh, más complejo y menos identificable en muchas de las tradiciones medievales, que es la razón de por qué yo voy a hablar principalmente de Platón y de Aristóteles. Eh, Obviamente, eso de, pues que para que un autor sea leído siglos después de que viviera, pues para eso nosotros necesitamos, desde luego, un vehículo material que nos permita transportar sus textos y sus ideas a lo largo del tiempo. En ese caso, obviamente Platón y Aristóteles tuvieron la buena suerte de que de que existieron muchos autores que copiaran sus textos y que, y que incorporaran sus ideas a sus propios pensamientos. Empecemos con Platón. Obviamente, el autor más importante para forjar el contexto conceptual filosófico. Y Platón es un caso para el pensamiento medieval muy peculiar. Si nosotros observamos su presencia en autores musulmanes, es evidente que muchos de ellos conocieron diálogos platónicos y que eso les permitió, junto con otros autores, pues desarrollar algo así como un pensamiento platonizante propiamente árabe. En el mundo occidental latino, eso no ocurrió. No obstante, el pensamiento medieval latino tiene características fuertemente platonizantes, las cuales no obstante no se deben a una lectura directa de Platón. El único texto que, pues, y nosotros tenemos que pensar que la mayoría de los autores en la Europa occidental leían principalmente latín, ¿sí? Algunos pocos leían también griego, pero no era tan común. Y por lo tanto, buena parte de los autores dependían de que los textos se tradujeran del griego al latín. En el caso de Platón, el único diálogo que había sido traducido al latín por Calcidio en el siglo IV fue el Timeo. Pues es una feliz coincidencia también porque el Timeo pues contiene eh, la, eh, la cosmología platónica con Demiurgo y todo eso, lo cual obviamente se prestó pues a lecturas cristianizantes, pero bueno, eso sería para otro momento. Entonces Platón corre con una suerte diversa. En el mundo musulmán es más presente por la traducción de los textos al árabe. En el mundo cristiano solamente el Timeo. Pero Platón también empezó a tener efecto, digamos, filosófico de manera indirecta, ¿sí? Sobre todo por medio de las diferentes tradiciones neoplatónicas que parten de autores como Plotino y de Proclo y que fueron traducidos al árabe y que fueron traducidos al latín. A eso nosotros le tenemos que agregar
un autor particularmente importante para las tradiciones cristianas, que es el así llamado Pseudo Dionisio, que es un autor de habla griega que vivió aparentemente, pues, porque no se sabe quién exactamente era, vivió aparentemente en el siglo sexto y que fue autor de tratados como las jerarquías celestes y los nombres divinos, y que fueron textos que fueron muy pronto traducidos al latín y ejercieron una enorme influencia sobre esa idea platonizante muy común tanto en el mundo árabe como cristiano, de la circularidad del ser y ese tipo de cosas. Por supuesto, Aristóteles también ejerció un papel enorme. Pero aquí el panorama es similar al de Platón, porque si nosotros nos fijamos en la manera de cómo Aristóteles fue leído en el mundo europeo latino, principalmente lo que se tuvo a disposición por muchos siglos fueron los escritos que comprenden el órgano, es decir, categorías, analíticos y esos textos que fueron traducidos por Boecio. Pero de Aristóteles no se conocía nada más hasta bien entrado el siglo XI y XII, cuando se empezaron a traducir otros tratados aristotélicos como el de Ánima y después, posteriormente, paulatinamente, la metafísica, ética y demás. Eso contrasta de una manera muy notable con la manera como Aristóteles fue leído en el mundo árabe, porque cuando se establece hacia el siglo octavo el califato de Bagdad, existía un interés muy fuerte por desarrollar algo así como propiamente una suerte como de teología racional en el mundo islámico, y resultado de ese interés fue justamente la consecución de textos de Aristóteles, de Galeno y otros autores griegos eh, que fueron traducidos al árabe y que permitieron pues justamente desarrollar algo así como una forma no propiamente fideísta de la religión, sino también compatible con nociones pues, de fundamento racional. Y en eso Aristóteles juega un papel muy importante. También significa dado que Aristóteles ya había entrado al mundo musulmán mucho antes que en la Europa occidental, fue que cuando en el siglo XIII, XII y XIII se empiezan a traducir textos de pensadores árabes al latín, pues que ellos justamente se convertirían en los transmisores y en los propagadores de una interpretación de Aristóteles. Entonces, muy paradójicamente para nosotros, fueron justamente no europeos que empezaron a forjar una interpretación de Aristóteles y de la filosofía en el mundo cristiano de la Baja Edad Media. Permanentes referentes como Avicena y Averroes. Ahora bien, bueno, ya sabemos, ya lo había platicado, para que los textos se pudieran leer, primero era necesario que existieran, ¿no? Es decir, que existiera un pergamino, un papel, un papiro, cualquier cosa que se pudiese preservar a lo largo del tiempo. Primero eso. Segundo, es importante que para la formación y la conformación del pensamiento filosófico en el periodo medieval, que esos textos se tradujeran al idioma más común en la región donde se querían leer, es decir, del griego al latín, del griego al árabe o del árabe al latín. Eso no es para menos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que reconocer siempre la
para así decirlo, la alteridad del texto cuando nosotros lo tenemos al frente. Para ustedes que están estudiando filosofía, pues ustedes principalmente leen traducciones, ¿sí? Si se leen Kant en español, pero ese señor escribió en alemán, y esa es una diferencia que sencillamente hay que reconocer. Es decir, que la conceptualidad que proviene de un idioma y que es traducido a otro, desde luego va a empezar a generar cambios en la manera de cómo se percibe el pensamiento de un determinado autor. De esa manera, Aristóteles, cuando es traducido del griego al latín, en el siglo, bueno, algunos escritos como el de Ánima, cuando es traducido del griego al latín, produjo un texto que la gente, pues estudiosos y demás, realmente no comprendían, ¿sí? Porque era una traducción demasiado literal y solamente cuando se empieza a traducir, por ejemplo, el comentario al de Ánima de Averroes, empiezan a caer en cuenta que eso sí es inteligible, pero no porque la traducción anterior pero principalmente porque la traducción anterior era demasiado densa y no permitía realmente como empezar a articular una visión conceptual adecuada de esos textos. Y ahí los árabes otras juegan un papel mayúsculo en la forma en que Aristóteles empezaría a integrar al pensamiento filosófico europeo de la Baja Edad Media. Bien, cuando hablamos de esa Europa medieval, desde luego otro aspecto que nosotros hemos de tener en cuenta es eh, quiénes hacían filosofía y cómo lo hacían, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un periodo donde la alfabetización había sido muy extensa. Eh, y desde luego es claro que, pues, no solamente en el mundo cristiano, pero de ese voy a hablar acá, es claro que el empezar a hablar y entender y leer textos filosóficos, pues necesitaban, pues evidentemente que la gente supiera leer, ¿no? Que no es para menos. Y eso ocurría principalmente, pues por lo menos hasta que aparecían las primeras universidades, dentro de recintos religiosos, en abadías, en capítulos de catedrales y demás, y se articulaba en torno a un método de enseñanza muy peculiar que se conoce como el de las siete artes, que son famosamente el trivium y el quadrivium, y que permitía justamente como estructurar el aprendizaje de una manera importante, ¿no? El estudio de la lógica, el estudio de las formas de argumentación, retórica, gramática y todo ese tipo de cosas eran muy importantes y que eran parte del currículum que estudiantes empezaban a aprender. Entonces, eh, eso también lo que nos deja claro eso es que quienes en la Europa latina, quienes empezaban y se dedicaban a estudiar, que eran principalmente religiosos y jóvenes que estaban pues destinados a seguir una carrera eclesiástica. Eso no era, no obstante, algo necesario, sobre todo no porque con la aparición de las universidades en Europa se empieza a gestar algo así como una suerte, no lo digo con cuidado, no me vayan a entender mal, como una suerte como de secularización de la enseñanza, pese a que obviamente en las universidades se enseñaba teología, pues empezaba como a profesionalizar la enseñanza y había propiamente una carrera de artes que era filosofía, de medicina y de derecho y desde luego de teología. Las universidades lo que hacen es sacar la enseñanza superior
de la esfera y la influencia directa de la iglesia. Y eso es un verdadero hito que hacía que los justamente reyes y príncipes tuvieran un mayor control sobre lo que se enseñaba. Pero eso no quiere decir que la iglesia no jugara ningún papel, obviamente. Estamos muy lejos de ello. Entonces, con estas breves observaciones, quisiera pasar al siguiente paso y ver cómo es que nosotros vemos implementado esa forma de eh, conceptualización en un caso concreto de argumentación filosófica que no obstante se genera a partir de un interés principalmente teológico. Y el tema del que yo les quiero platicar brevemente para que vean más o menos como, pues con tres ejemplos, para que vean cómo eso podría funcionar, es el tema de fe y razón. Muy famoso y tal vez frecuentemente muy mal articulado. Entonces, desde luego, cuando pensamos en la Edad Media, lo que salta a la vista es que, bueno, eso es nada más un puñado de curas que lo que quieren hacer es imponerles pues su ideología a una cantidad de gente incauta que nada más les cree porque les cuentan cosas extrañas y les exigen pues obediencia ciega y demás. Eso es obviamente una visión otra vez reductivista y ridiculiza efectivamente la independencia intelectual de muchas personas que eran religiosas, ¿no? Entonces, lo notable es que cuando nosotros entramos a ese periodo medieval en un sentido amplio, pues es que efectivamente eh, preocupaciones provenientes de la religión que profesaban jugaban un papel muy importante, ¿no? En el cristianismo, obviamente, la pregunta acerca de, por ejemplo, las personas divinas, ¿no? ¿Cómo hemos nosotros de pensar que Dios es uno y trino y ese tipo de cosas, que se convierte realmente en un problema de orden filosófico? Lo mismo ocurre en el Islam y en el judaísmo. El eje central para buena parte del pensamiento, no digo todo, pero para buena parte del pensamiento filosófico, proviene justamente de la necesidad de poder abordar intelectualmente un tema que de suyo parece resistirse al análisis filosófico, ¿no? Si la verdad, la revelación tan central en el cristianismo digamos, y las tradiciones proféticas en el Islam, en cierta manera nos sugieren que tanto el texto bíblico, el Corán o la Torá y demás, constituyen un fundamento indiscutible un fundamento sobre el cual no es realmente posible discutir, ¿sí? Y eso es algo donde nosotros podemos ver que efectivamente autores como Tomás de Aquino y otros nos ofrecen una visión mucho más diferenciada, ¿no? No solamente tomar el texto como algo como fijado desde una perspectiva hermenéutica, sino que es algo sobre lo que nosotros razonablemente podemos hablar y discutir. Y es por eso que Tomás, por ejemplo, al principio de la Suma Teológica, dice que la sagrada doctrina, es decir, la teología, como ciencia divina, es argumentativa, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos formular argumentos y contraargumentos con el fin de encontrar soluciones, si es que hubiera. Entonces, eso nos arroja entonces a una situación interesante y es que nosotros estamos pues en el contexto medieval amplio y más en particular, digamos, siglos 12 11 12 13 en Europa, estamos frente a eh, un texto canónico como el que sería la Biblia
y al mismo tiempo la necesidad de abordar conceptualmente eh, problemas que surgen de ese texto, ¿no? Es decir, porque hay formas, pensaban muchos autores, de poder y querer discutir eso, ¿no? Es decir, el famoso sacrificio de Isaac, por ejemplo. Bueno, el no sacrificio de Isaac, ¿no? Generó discusiones tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Pero bueno, en particular, y eso es algo que, bueno, se convirtió en algo así como es, el tema estrella del pensamiento medieval, es lo que tiene que ver con la presencia divina, Dios, y la pregunta si Dios, cuya, digamos, existencia se profesa en las escrituras, ¿no? Porque al fin y al cabo en Éxodo Dios dice yo soy el que soy, pues entonces Dios nos dice pues que existe, pero que eso que está fijado en el texto religioso sea asimismo no solamente asunto de fe, sino que tenga también algo así como un acompañante argumentativo y racional. Y eso es algo que nosotros, sobre eso es algo que por ejemplo, nos platica Tomás de Aquino en la Suma contra los Gentiles, ¿no? En la Suma contra los Gentiles, que es una obra principalmente dedicada a racionalmente corregir o desvirtuar o incorporar argumentos de autores que no provienen de la propia tradición cristiana, ¿no? Entonces ahí en ese texto nosotros encontramos discusiones muy extensas sobre cómo Tomás entiende autores como Averroes o Avicena. Y lo que Tomás establece es primero una cosa implícita que no está aquí en esta cita, y es que cuando nosotros hablamos sobre Dios y lo divino, todas las religiones, en cierta manera, están de acuerdo sobre el tema eh, a discutir, ¿no es cierto? Es decir, tanto el judaísmo como el islam como el cristianismo tienen eso por tema. Que existe un Dios para las tradiciones monoteístas es cierto siempre, ¿sí? Entonces hay algo que sobre lo que un musulmán puede discutir con un cristiano. Así como también nos lo sugiere en un diálogo Pedro Abelardo, el diálogo entre un filósofo, un cristiano y un judío, creo, judío, sí. Bueno, em, entonces, ese es un punto. El segundo punto es que Tomás asume que cuando nosotros empezamos a hablar de, eh, de la fe y de que esa fe obviamente tematiza principalmente a Dios, que ello es consistente con nuestras formas usuales de razonamiento filosófico, ¿sí? Y la manera de cómo Tomás nos lo presenta es que lo que nosotros naturalmente somos capaces de entender con lo que él llama la razón natural, no puede realmente contradecir ese fundamento propiamente religioso de la teología, ¿no? Es por eso que él concluye en la cita que ustedes tienen al frente, que es imposible que los principios conocidos naturalmente por la razón sean contrarios a los de la fe. Entonces tenemos algo así como una coherencia entre lo que la fe arroja teológicamente y lo que, por razón natural, nosotros podemos analizar filosóficamente. Y eso es lo que permite que, en el caso de Tomás de Aquino en particular, que nosotros podamos intentar filosóficamente eh, querer demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Uno pensaría, ¿para qué necesita hacer eso, no? ¿Para qué necesitamos demostrar la existencia de Dios? Y pues ya la Biblia lo dice y todos son fieles creyentes. Si todos son fieles creyentes, ¿para qué demostrar la existencia de Dios?
Y para Tomás es claro, porque para nosotros la razón natural, eso, pues nuestra capacidad propia de razonar, es algo así como una propiedad esencial nuestra que nosotros realmente deberíamos emplear siempre, aun cuando ciertas cosas se nos proponen como ciertas, ¿sí? Entonces es algo así como un llamado a cuestionar críticamente aquellas cosas que yo de todas maneras creo que son verdaderas, ¿sí? Es porque también el origen de atribuirle verdad a una proposición teológica que pertenece a los artículos de fe y demás, pues tiene que ser corroborado racionalmente. Eso es un poco la idea que tiene Tomás en la suma contra los gentiles, pero que también subyace a otros textos que él tiene. Un argumento, pues hablando de la existencia de Dios, ¿no? Que yo no quería omitir acá, es el famosísimo argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. ¿Ok? No voy a... es un texto muy interesante, es el proslogion de Anselmo, y es un argumento que sigue y siguió a lo largo de los siglos suscitando el interés de autores de talla filosófica como Kant, Russell y, bueno, el mismo Tomás de Aquino lo menciona y lo critica, ¿no? Y nada más es Russell en la historia de la filosofía occidental quien dice que, bueno, que independientemente de que el argumento sea correcto o incorrecto, es un argumento muy bueno que tiene que ser tratado con respeto, ¿sí? Entonces, sí, bueno, pues, bueno, tratemos los autores con respeto. Es gente de talla intelectual superior, ¿no? Es decir, no importa que sea un benedictino, esa gente era muy buena en lo que hacían, pensando, ¿no? Es decir, cosa que a veces a nosotros nos cuesta, a ellos no les costaba tanto. Entonces, el Proslogian es un texto interesante porque Anselmo lo que quiere mostrar es, como él dice, con un solo argumento, que Dios es y cómo Dios es. Y él dice, bueno, de lo uno, que Dios exista, de sí podemos hablar racionalmente, pero no podemos hablar racionalmente sobre cómo Dios es. Es decir, no podemos realmente abordar racionalmente sus características esenciales, porque sencillamente eso supera nuestra capacidad limitada de análisis. Me voy a enfocar y eso es casi que lo que todo el mundo hace cuando hablan de Anselmo, hablan del capítulo 2 del Proslogion. Perdón por este montón de texto, pero eh, nada más voy a tratar de repasarlo rápidamente para que ustedes entiendan que lo que él hace es son cosas interesantes, ¿no? Filosóficamente hablando. Yo agarré el texto del Proslogion de Tecnos, de Rivas y Corominas, pero cambié algunas cosas porque yo pienso que en un asunto central, esa traducción está fatalmente mal, ¿ok? No voy a entrar en eso, solamente voy a poner mi traducción que yo pienso que es la correcta, porque también concuerda con todas las demás traducciones que hay al inglés, al francés, al alemán. La española, curiosamente, y muchas españolas, todas cometen el mismo error, pero bueno. Ahora, em, Anselmo en el capítulo primero concluye que lo que él quiere hacer es desarrollar un argumento, no entender para creer, sino creer para entender. ¿Sí? Entonces el punto de partida para él es una postura del creyente que reconoce que, pues como contenido de la fe, que Dios existe. ¿Ok? Entonces empieza el capítulo 2, ¿no? Dice, por tanto, Señor, tú que me haces entender la fe, me haces entender la fe. Yo ya creo, ahora quiero entender lo que creo, ¿no? Eh,
concédeme que entienda que eres tal como lo creemos y que eres lo que creemos. Y esas son dos cosas, ¿no? Uno, entender que eres tal como creemos es tratar de entender la esencia y que eres lo que creemos es, pues, que existe, ¿no? Y ahora, punto clave, y eso está mal en casi todas las traducciones del español, empieza con una definición nominal de esa creencia, ¿sí? ¿Qué es Dios como contenido de creencia, contenido de fe? Y él dice, creemos que eres algo de lo cual nada mayor puede pensarse. Hay una expresión ya similar en Séneca, de hecho, ¿no? Creemos que tú eres algo de lo cual nada mayor puede pensarse. Es muy importante esa traducción precisa porque eso justamente permite a Anselmo a continuación desarrollar algo así, pues lo que en mi opinión es una reducción al absurdo, ¿sí? Porque lo que él hace a continuación es lo siguiente, introduce la figura del insensato, el de los salmos, y el insensato, pues obviamente siendo un poco bobo, lo que dice es que Dios no existe. ¿Ok? No es porque Anselmo le interese convencer al insensato de creer en Dios. Lo que él quiere es que tengamos un punto de partida que nosotros podamos de una manera definitivamente demostrar como no válido. ¿Sí? Lo que él quiere mostrar como inválido es la afirmación de que Dios no existe. ¿Sí? Obviamente en la Edad Media, pues esas cosas no se podían decir sin ser castigados, es por eso que echa mano de los salmos. Entonces, el insensato dice Dios no existe, pero si yo le digo al insensato que Dios es algo de lo cual nada mayor puede pensarse, y asumiendo que el insensato no es tan insensato como para no entender eso, entonces el insensato, al entender gramaticalmente y lingüísticamente la expresión que Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse, tiene en su entendimiento algo que es la comprensión de una fórmula bien formada, que es algo que Dios es algo de lo cual la mayor puede pensarse. Si lo entiende, ya tiene, dice Anselmo, ya existe en su mente justamente eso, algo de lo cual la mayor puede pensarse. Con el ejemplo del pintor que él agrega a continuación, lo que hace es mostrar o agregar una premisa que hace que ese argumento o que el argumento propiamente funcione, que es decir que existencia real es mayor que existencia en la mente, ¿no? Y el ejemplo, pues, contrario a lo que sugiere Kant, eh, Anselmo dice, bueno, pues en realidad el pintor, antes de pintar el cuadro, cuando solamente tiene en mente lo que quiere hacer, pues puede pensar lo que quiera, pero mientras no exista en la realidad, no tiene realmente nada notable que mostrar. Solamente cuando el cuadro ya existe, le agregamos algo así como un más a la idea que tuvo el pintor, tener el cuadro, no solamente en la mente, sino en la realidad es mejor. O modificando el ejemplo de Kant, ¿no? Que dice que tener 100 eh, dólares en el bolsillo o solamente en la mente, pues el tenerlo en la bolsilla no le agrega ni un solo dólar en el bolsillo, ¿sí? Pero para nosotros, obviamente, ese es un argumento, pues, no definitivo, porque nosotros pensamos que prefiero yo pensar en 100 pesos o pensar en ellos y tenerlos en el bolsillo, ¿qué es mejor? Pues ustedes deciden, ¿no? Em, Entonces, justamente ese es el punto. Pensar que algo existe en la realidad le agrega un plus a algo que solamente tenemos en la mente. Y eso es lo que necesita Anselmo para mostrar que lo que hace o lo que piensa el insensato no puede ser cierto. Porque si el insensato dijera, aquello lo cual nada mayor puede pensarse, solo existe en la mente, pero no en la realidad, y si acepta que existencia en la realidad es mayor, ya se está contradiciendo, porque tendría que asumir que aquello lo cual puede pensarse no solamente existe en la mente, sino también en la realidad.
Y por lo tanto, colorín colorado, demostramos la existencia de Dios. Eh, claro, miren, ese argumento es de una astucia y de una originalidad realmente inaudita, ¿sí? Y es por eso que generó tanta tradición y tanta discusión, porque realmente nos da que pensar. Aquí pues, tenemos la impresión, como lo pensaría Tomás de Aquino, que Anselmo nos quiere engañar. Lo que quiere hacer Anselmo, y eso es lo que le va a decir a Gaunilo, que es un monje que escribió una suerte de réplica, lo que quiere mostrar es que la existencia de Dios es un asunto que se establece exclusivamente, si es que la podemos entender, exclusivamente en el ámbito de la racionalidad y no recurriendo a instancias empíricas a priori. ¿Ok? Ahora, ese argumento filosóficamente sigue siendo impresionantemente original como filosofía, ¿sí? Es un monje benedictino que nos lanza eso y siglos después seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque es un argumento que filosóficamente sigue siendo relevante. Entonces, ahí vemos cómo se articula justamente esa noción de fe como algo inapelable con la necesidad de querer entender lo que se cree, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo de Anselmo. Otra perspectiva sobre lo que es fe y razón y cómo es que el filósofo se enfrenta a contenidos de orden canónico digamos, doctrinal, es el filósofo musulmán Ibn Rushd, conocido como Averroes. Ups, perdón. En el tratado en un escrito que es muy interesante, que se conoce como el Tratado Decisivo, nos ofrece Averroes, desde la perspectiva islámica, una visión de cómo nosotros como filósofos podemos tratar de incorporar filosóficamente los contenidos profesados por los textos sagrados y por la fe y la profecía y demás, y darles un sustento propiamente filosófico, ¿sí? Pues obviamente Averroes en lo que propone es de una radicalidad realmente notable, ¿no? Y no sobra decir que es justamente lo que llevó a que él tuviera problemas muy severos con la ortodoxia religiosa y los gobernantes en Córdoba a finales del siglo XII. Pues lo exiliaron, ¿no? Es decir, cosa que se hacía en ese entonces. Em, entonces, en un panorama similar al de Tomás de Aquino y Anselmo, nos sugiere que el estudio, lo que él llama aquí la ley, pues que es la ley islámica, que la ley constituye, digamos, un acervo de normas y de ideas, digamos, que no pues admiten discusión, pues en la tradición. Él dice que eso no es tanto así, sino que nosotros efectivamente podemos ampliar nuestra comprensión de la ley, de ese acervo doctrinal, ampliarlo con una visión propiamente filosófica. Él dice que el estudio demostrativo no lleva a una contradicción con lo que dice la ley. Eso es un poco lo que dice Tomás de Aquino también en ese pasaje de la suma contra los gentiles, ¿sí? Entonces, lo que él hace es efectivamente tratar de mostrar lo que a veces de una manera incorrecta se conoce como la teoría de la doble verdad, que es que hay una verdad religiosa y una verdad filosófica. En realidad, Averroes quiere mostrar
que propiamente el análisis filosófico de las escrituras, de la ley, lo que hace es revelarnos el sentido propio de esos escritos. Entonces no son dos verdades, sino que es una sola verdad a la que el análisis filosófico nos conduce si nosotros lo hacemos correctamente. Porque él también obviamente concede que si nosotros hacemos mal el trabajo de análisis, lo que podemos generar son justamente herejías y ese tipo de cosas. Entonces, eh, lo que caracteriza, bueno, aquí obviamente haciendo caso omiso a un montón de cosas, lo que caracteriza al Tratado Decisivo de Averroes es justamente la idea que justamente los escritos canónicos, la ley o lo que sea, es susceptible de ser interpretado, ¿sí? Es decir, que el lenguaje expresado en esos escritos no revela automáticamente su sentido, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos necesidad de transmitirle lo que significa, digamos, un pasaje en algún escrito, nosotros podemos o bien apelar, piensa, a un imaginario que incluso gente no muy culta puede entender, pero que no le permite propiamente abordar eso desde una perspectiva filosófica, o podemos hacer eso tratando de descubrir lo que él llama el sentido real que está contenido en las metáforas implícitas en los textos religiosos. ¿Ok? Entonces esa es una visión muy arriesgada, porque lo que dice es que propiamente el filósofo lo que hace o lo que tiene son las herramientas idóneas para poder interpretar textos religiosos. El imán en la mezquita lo que hace es emplear un lenguaje metafórico que la gente entiende, ¿no? La gente no muy culta entiende y nada más los exhorta a comportarse bien, ¿sí? Pues lo cual está bien, ¿no? Pero eso no es propiamente algo que el filósofo considere como suficiente. Entonces, eh, el filósofo entonces lo que hace es tratar por medio de la interpretación y el reconocimiento de que pueden haber interpretaciones alternativas, tratar de encontrar algo así como la mejor interpretación posible, ¿no? Que se deduzca demostrativamente de ciertas premisas y que nos conduzcan a una ciencia de lo divino. El método de la demostración, no obstante, lo que nos demuestra es justamente que Averroes, como buen aristotélico, lo que hace es echar mano principalmente de analíticos primeros y posteriores, ¿ok? Para hacer, para mostrar, lo digo así de una manera un poco exagerada tal vez, para mostrar que el filósofo, al fin y al cabo, termina siendo el mejor teólogo, ¿sí? Los religiosos, pues nada más lo que hacen es platicar sobre metáforas o repetir metáforas. El filósofo lo que hace es analizar las metáforas para descubrir algo así como un fundamento racional que sea propiamente resultado de una demostración. Y eso entonces lleva a una situación muy interesante que es la que, bueno, no solamente él tiene, sino también su compatriota judío Moisés Maimónides, que es el distinguir entre un sentido oculto y un sentido literal de las escrituras. ¿Ok? El sentido literal es el que pues se manifiesta en el texto tal como lo leemos. ¿Ok? Es decir, yo no sé,
las profecías del profeta que indican esto, lo uno y lo otro, y la gente entonces entienden esas metáforas, al entenderlas de una manera literal, pues sacan conclusiones de orden principalmente práctico, ¿no? Es decir, pórtate bien y ese tipo de cosas. El filósofo trata demostrativamente, trata de descubrir el sentido oculto, y ese sentido oculto solamente, digamos, se le abre a quien dispone del método filosófico correcto. Entonces, el tratado decisivo de Averroes nos muestra eso, ¿no? Que no hay incompatibilidad de religión y filosofía, sino que religión en cierta manera apela a un nivel de comprensión más superficial que lo que haría la filosofía cuando analiza demostrativamente justamente esos mismos textos. ¿Ok? Entonces, eso convierte a Averroes, obviamente, en eh, en una persona non grata para aquellos que piensan que lo único lo que podemos hacer es tomar el sentido religioso en un sentido literal, ¿sí? Que es justamente lo que hacen, pues lo que hacían los gobernantes almohades en la Andalucía del siglo XII, que eran lo que hoy en día llamaríamos fundamentalistas islámicos. ¿Sí? El fundamentalismo no admite discusión y lo que hace Averroes es justamente decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo sí voy a discutir. En consecuencia lo exiliaron. Bueno, mal para él, tal vez no tanto, pero malo para Andalucía. Bueno, entonces ya para empezar a terminar, porque yo creo que ya me estoy extendiendo demasiado, eh, quisiera entonces terminar con como redondear un poco ese panorama de qué es filosofía medieval o cómo podríamos entenderla. Eh, una parte, pues esa es de la que acabo de platicar, pues se articula en torno eh, a esa dualidad de fe y razón, pero eso obviamente no es todo. Es decir, nosotros podemos tener una visión reducida de lo que es filosofía medieval y con eso nosotros podríamos irnos a la famosísima idea de Etienne Gilson, que fue pues gran conocedor y eminentemente, un pensador eminente sobre pues que avanzó de una manera notable el estudio de la filosofía medieval, pero él en un tratado que se llama El espíritu de la filosofía medieval, básicamente lo que nos dice es que filosofía medieval es cristiana, bueno, podría ser, ¿no? Es decir, pero que esa filosofía cristiana es tal porque apela a un principio como de circularidad de existencia, todo parte de Dios, ¿no? La creación parte de Dios y la creación finalmente retorna a Dios, ¿no? El problema de esa idea de la circularidad del ser es que definitivamente no es cristiana, ¿sí? Sino que es algo que aparece en Plotino, quien era todo menos eso, ¿no? Menos cristiano. Entonces, eso es una idea como reductivista otra vez, y también al decir que filosofía medieval es cristiana, pues nosotros marginamos todas las demás filosofías que no son propiamente o que no nacieron propiamente en el seno del cristianismo, como la musulmana y la judía. Entonces eso parece ser muy sí, inadecuado, ¿no? Otra es, y cosa que uno escucha todavía de colegas, es que, ok, bueno, que los medievales hablen de Dios y demás, pues qué padre, pero eso es nada más como religión, y realmente lo propio de la filosofía medieval es la lógica, ¿sí? Pues, y siendo pues el caso estrella es Guillermo de Ockham, ¿no? Con la suma de la lógica y demás. Esa es otra es una idea muy reductivista a su vez, del otro extremo, decir filosofía solamente es lógica,
significa que no podemos realmente hablar de psicología filosófica, ni de ética, ni nada por el estilo. Y por eso yo pienso que eso es inadecuado. Y la tercera, que es la que por un tiempo profesó Alain de Libera, es ver, bueno, lo propio de la filosofía medieval, es ese pensamiento filosófico que no se gesta propiamente en las universidades, sino que se dan en autores como más alejados de instituciones educativas, como el maestro Eckhart, como Dante, tal vez Pedro Abelardo. Bueno, sea como sea, toda esa gente sí existió, toda esa gente hizo su trabajo por fuera de las universidades, pero eso no quiere decir que tengamos que eliminarlas. Entonces, lo que más bien quisiera terminar sugiriendo es que nosotros hemos de pensar en el pensamiento medieval de una manera más integrativa, ¿no? Es decir, que es, por un lado, que nosotros hemos de tomar en cuenta que hay una sincronía de diferentes tradiciones que en puntos muy peculiares históricos se cruzan, ¿sí? Como por ejemplo el pensamiento filosófico musulmán y el cristiano. Eso sucede por medio de traducciones principalmente en Toledo. Entonces, de acuerdo con lo que, como yo lo había definido antes, los musulmanes no son medievales, ¿sí? Pero conviven o viven al mismo tiempo que otros que sí consideramos medievales. ¿Esa es una contradicción? Pues no, no es ninguna contradicción porque, pues, si somos contemporáneos, nada más lo que estamos reconociendo es una diferencia de formas de pensar y una diferencia a lo mejor ideológica de cómo nosotros abordamos determinados fenómenos. Entonces, de esa manera yo puedo decir que soy, qué sé yo, defensor de los libres mercados y y convivo con alguien que es marxista. ¿Es una contradicción? Pues en realidad no. Si nos dedicamos a discutir civilmente sobre esas cosas, no hay ningún problema. Entonces, la filosofía medieval hay que entenderla de una manera más integrativa porque justamente las tradiciones y las intersecciones lo que nos indican es que hay una dependencia de ciertos pensamientos de otros que vienen de contextos completamente distintos, ¿sí? Es decir, si nosotros, y cosa que se está haciendo, tratamos de identificar dónde, por ejemplo, Tomás de Aquino retomó ideas de pensadores árabes y los usó para sus propios propósitos, eso justamente lo que nos indica es una dependencia de autores que quedaron por fuera del propio círculo cultural que le es propio a un dominico del siglo XIII. Y eso es muy importante. Lo que yo quiero decir es, tal vez, es que no nos limitemos demasiado por caracterizar a un autor como medieval o escolástico, lo que sea, pues que son al fin y al cabo algo así como eh, cajones que nosotros le abrimos a la gente para luego cerrarlos, sino más bien pensar que eso es algo así como más, es un fenómeno histórico, intelectual, más orgánico, en que diferentes tradiciones se integran y que permiten justamente entender ese pensamiento propiamente medieval de una manera más dinámica que lo que nosotros usualmente hacemos. No hay autores que aparecen monolíticamente en el paisaje del pensamiento, ¿no? Es como que plup, de repente apareció Tomás de Aquino y no tuvo nada que ver con lo que hubo antes ni después. Eso no existe, ¿sí? Los autores todos dependían de otros autores previos y ejercieron influencia sobre autores posteriores en mayor o menor grado, ¿ok? Entonces, el contexto cultural y histórico nos conduce a una idea más integrativa y desde el punto de vista como de lo que conforma una visión filosófica, también es temáticamente mucho más amplio que lo que algunos quisieran reconocer. Desde luego, parte importante, y eso lo muestra
el ejemplo de Anselmo, la lógica es una parte muy importante en el pensamiento medieval. Pues tanto así que después se quejaban de que eso se había convertido en una herramienta, más bien una herramienta de tortura para los estudiantes de filosofía. Algunos tal vez se sientan aludidos. Em, Metafísica, ¿sí? Juega una parte muy importante y metafísica a su vez tiene un punto de encuentro tiene un punto de encuentro con teología. Ética, muy importante. Pues a Pedro Abelardo, por ejemplo, escribió una ética muy importante y luego en las tradiciones aristotélicas que integran la ética nicómaco al pensamiento filosófico y el pensamiento político. Hay un pensamiento político muy fuerte tanto en las tradiciones musulmanas como en las tradiciones cristianas, que lo que nos sugieren es que efectivamente eh, a lo que nosotros nos estamos enfrentando acá es un contexto que es caracterizado por una gran dinámica discursiva en la que las propuestas y contrapropuestas se debatían controversialmente. Y eso es algo que yo creo que no hemos de perder de vista, que aquí en el pensamiento medial realmente no hay algo así como una interpretación canónica que nosotros tenemos que aceptar para luego descartar otras interpretaciones, sino que hemos de tratar el periodo y sus autores más destacados, destacados con el respeto necesario, pues asumiendo pues que desde luego nosotros somos capaces de interpretar y discutir el pensamiento que surgió de ese periodo. Entonces con eso yo termino y, uy, bueno, creo que ya no tengo mucho tiempo para preguntas, pero bueno, si hay preguntas, les pido que las hagan. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir. Tiempo para un par de preguntas. Entonces, la sala, adelante, por favor. Ok. Ah, eso, Buenas perfecto. tardes. Hola. Antes que nada, muchas gracias por su presentación. Esto es muy interesante. Y bueno, me presento, me llamo Ángel. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura y me gustaría preguntarle por qué este periodo de la filosofía, el que nos acaba de exponer, que pues es tan importante y que además pues tiene un gran número de autores muy interesantes, queda tachado de un poco como de oscuro, de una fase, una época oscura de la filosofía, y por este mismo motivo queda muchas veces omitido, ignorado, Ujú, o pues en un segundo plano, o simplemente reducido a pues los autores que, si bien son muy importantes, pues no es la totalidad del periodo, que serían pues San Agustín y Santo Tomás, y pues me gustaría saber su opinión sobre eso. Muchas gracias. sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, a ver, el por qué hemos de dedicarnos a eso bueno, que creo yo, hay dos razones. Primero, porque muchos de los autores son sencillamente muy interesantes, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el currículum normal de una licenciatura, pues no nos da realmente mucho tiempo para poder dedicarnos a más que a un par de pasajes de Tomás de Aquino y tal vez algo de las confesiones de San Agustín y ya está. Em, eso obviamente es un problema, pero desde luego, pues uno puede leer textos pues en su tiempo libre, ¿no? ¿Por qué? Primero, esos son interesantes en sí mismos y son interesantes históricamente, ¿ok? A diferencia lo llamo así con un cierto sesgo de la propaganda historiográfica moderna, que caracteriza pues todo lo medieval como obscuro, irrelevante, estéril, todo lo que ustedes quieren.
es más que evidente que en la transformación de paradigmas a lo largo de los siglos, ¿no? Los siglos XII, XIII, XIV, se van transformando las lecturas de autores como Juan Duns Scoto y Tomás de Aquino y demás, es que nosotros vemos que, pues, que ha habido un, un interés directo inmediato y a veces un poco más lejano por autores de ese periodo, ¿no? Pongamos uno de los grandes autores del pensamiento moderno, René Descartes, ¿ok? Según él, pues todo lo escolástico pues no vale la pena y uno tiene que descartarlo porque por irrelevante. Pero desde luego fue el mismo Etienne Gilson quien al haber empezado a estudiar a Descartes, se dio cuenta pues que hay un fundamento escolástico muy importante, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, el aparato conceptual que habla de modos, de substancia, eh, necesidad, posibilidad y todo eso reposa sobre tradiciones muy consolidadas que provienen principalmente de ese periodo medieval del que habíamos hablado. Entonces, lo que yo pienso es que si uno realmente quiere en serio estudiar autores como Descartes, como Leibniz, incluso Spinoza con sus particularidades, pues siempre viene bien uno preguntarse en qué le debe a esa tradición justamente las teorías que está desarrollando, tanto por afirmarlas o por descartarlas, ¿no? Es decir, yo estoy muy convencido de que, la historia del pensamiento es más una historia de las continuidades y no de las rupturas, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos que ver que un autor como John Locke, por ejemplo, claramente tiene mucho de escolástico y él mismo lo reconoce, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay una continuidad. ¿Hay rupturas? Pues sí, hay rupturas, obviamente porque un autor moderno ya no diría todas las cosas que diría un autor de 300 o 400 años antes. Pero en ese sentido yo creo que es importante eh, tratar como de incorporar esos autores y esas tradiciones a ese panorama intelectual que nosotros diseñamos para poder abarcar lo que es la historia de la filosofía. Básicamente sería las razones que yo podría aducir aquí. Pero gracias por la pregunta. Gracias. Adelante. Enrique. Luis. Hola, soy Luis, igual estoy en cuarto semestre con, Hola. bueno, mi pregunta es, bueno, por ejemplo, estas etapas como la Edad Antigua, que son mayormente pues Egipto y parte de Europa, también la Edad Media, que es pues eurocentrista, el Renacimiento, pues en qué momento se empieza como a ampliar estas etapas, esta definición de estas etapas, pues al resto del mundo, pues abarcando ya también América, Asia, Oceanía, y por ejemplo, si hay algún autor en particular, un momento preciso en el que pues empieza a ampliar esta visión, o si se sigue considerando a la filosofía e incluso a la sociedad como eurocentrista. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, pienso yo. Em, a ver, lo eucentrista, pues yo creo que tienes toda la razón. Es decir, filosofía misma, pues es un concepto europeo que viene del griego y desde luego las tradiciones que parten de ahí principalmente se forjaron en Europa y después ya en el mundo, un poco más allá en el mundo musulmán, pero no, por ejemplo, en el centro de África, ¿no? ¿Por qué no? Es decir, para nosotros,
y tal vez es obviamente una visión tal vez, no sé, arbitraria, no sé, pero para nosotros filosofía es en buena parte un estudio, es un estudio de textos, ¿sí? Textos y contextos, y ahí donde no hay propiamente textos, pues para nosotros no tenemos una idea inmediata de pensamiento que pudo haberse formado en otras partes. De que la gente pensó en todo el mundo siempre, pues yo creo que eso siempre sucedió, ¿sí? De que pensaron cosas filosóficas, posiblemente también. El problema es que en buena parte no tenemos evidencia de ello y eso es una dificultad. Entonces, sí, yo creo que casi que por diseño, eh, filosofía tiende a ser egocentrista, pero también hay eh, casos en que se puede mostrar que, por ejemplo, aspectos del pensamiento estoico, por ejemplo, eh, pudieron haber sido influenciados eh, por pensamientos que fueron traídos desde la India, ¿sí? ¿Qué exactamente? No se sabe, pero eso sí, si algo ocurrió es porque hubo textos, ¿sí? Ahora, y eso, claro, implica que cuando nosotros hablamos de filosofía ahorita en Latinoamérica, en Asia y demás, es porque obviamente eso va de la mano de una producción de textos que también depende en parte de cómo esos textos empezaron a escribirse en esas regiones. Y ahí en parte, es, digamos, quienes fueron responsables de que eso ocurriera de una u otra manera fueron religiosos, jesuitas en Asia y en el continente americano, aquí en México en particular, dominicos, franciscanos, agustinos y demás, quienes a su vez, como en el caso de Bernardino de Sahagún, pues intentaron como encontrar puntos de encuentro también lingüísticamente con los idearios existentes de los pueblos en Mesoamérica, ¿no? La historia de las cosas de la Nueva España, pues es súper interesante si ustedes ven el manuscrito que es bilingüe, ¿sí? Eh, eh, español y náhuatl. Entonces, pero sí, eso sigue siendo eurocentrista por el mero hecho de usar una escritura, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tal vez el modelo europeo históricamente pues ganó la partida porque prácticamente pues si nosotros hacemos obviamente acá excepciones con China y otras escrituras, pero impuso, digamos, un régimen de narrativas que se escriben de una determinada forma y esos regímenes también determinan en buena medida, pues, la manera de cómo pensamos. Bueno, no una manera absoluta, ¿no? Es decir, obviamente, cada quien piensa finalmente lo que quiere, pero eso es un poco lo que yo creo. Pero muchas gracias por la pregunta. O sea, algo con lo que yo siempre batallo, como entender, como tratar como de abordarlo, no sé, es difícil omitir ese sesgo eurocentrista, para mí por lo menos. Tal vez son mis limitaciones intelectuales, pero no sé. Gracias. Gracias, Luis. Adelante, Enrique. Ah, Buenas tardes. Buenas Primero, tardes. gracias por su presentación. Eh, Mi pregunta es más que nada sobre si alguien que no está familiarizado con la filosofía medieval, ¿con qué idea o pensamiento clave le recomendaría a usted entender primero para saber su importancia de esta época? Bueno, digamos, hay diferentes... si uno quisiera empezar a leer autores del periodo, yo diría, empiecen con uno que sea sugerente, pues que sea lo suficientemente padre como para uno engancharlo, ¿no? Eh, yo no sé,
Bueno, ya sabemos que San Agustín no es propiamente medieval, pero bueno, si uno quiere leer las confesiones de Agustín o algunos de los diálogos, eso siempre me llama mucho la atención, pero diría autores que uno diría que son sugerentes, Pedro Abelardo, por ejemplo, eh, o si, pues eso es si uno quiere directamente ir a un autor. Pero también hay introducciones digamos, introducciones muy buenas al pensamiento medieval. Algunas buenas en español. Está traducida ese tabique de Gilson, justamente la historia de la filosofía medieval, que son como 1000 páginas. No se los recomiendo inmediatamente porque pues eh, lo consiguen en papel, es muy pesado. Está la historia de la filosofía medieval de Joseph Sarañana, que me parece bastante buena, y otras. Es decir, literatura buena hay mucha, en otros idiomas también, en inglés, obviamente, pero luego también hay muchas cosas malas, entonces siempre debería empezar con leer las cosas buenas. Em, Tienen que tener, son además como sugerencias, y no solamente para autores medievales, sino en general. Cuando ustedes usen una edición de un texto, siempre tengan cuidado de que sea de un, digamos, conocedor reconocido del tema sobre el que habla, publicado en una editorial, digamos, reconocida, que tenga una introducción buena, que tenga el aparato bibliográfico completo y este tipo de cosas. Y todo eso son señales de que tenemos un texto confiable. Al fin y al cabo de eso se trata. El caso que yo les había platicado de Anselmo era ese, ¿no? Es decir, en algún momento en las traducciones al español, empezaron a traducir mal esa definición nominal de que Dios es aquello de lo cual nada mayor puede pensarse. Y dijeron, Dios es aquello mayor de lo cual nada puede pensarse. Y eso está mal, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo propio para evitar ese tipo de malentendidos. Entonces la buena literatura en general nos ayuda pues a evitarlo. Pero pues si quieres después te puedo dar unas sugerencias. Muchas gracias. 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 Pues muchas gracias, doctor Telka, por atender a las preguntas de nuestros estudiantes. Desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo. Sí, yo sé. Te paso en un momento la constancia. Ok, gracias. Sí. Bueno, hizo un merecido aplauso. Gracias. Gracias. No, pues a ustedes muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias también por las preguntas y la atención. Y bueno, pues no desestimen a lo medieval solamente por ser medieval. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.